Al oír el título Profeta Llorón, es común que muchos imaginen a una persona frágil, dominada por sus emociones o excesivamente sentimental. Sin embargo, la historia de Jeremías es muy distinta. Este profeta bíblico no lloraba debido a una sensibilidad desmedida, sino por el peso aplastante de llevar las advertencias y mensajes de Dios a un pueblo que se negaba a escuchar. Jeremías experimentó un dolor profundo, no solo por las difíciles palabras que debía comunicar, sino también por la dureza del corazón de su gente y las terribles consecuencias de su desobediencia. Su vida es un recordatorio impactante del costo emocional que conlleva seguir el llamado divino. Jeremías vivió una existencia llena de oposición y sufrimiento. Desde ser incomprendido hasta sufrir persecuciones físicas y mentales, fue testigo de la decadencia de su nación mientras advertía sobre la destrucción venidera, a la que la mayoría le hacía oídos sordos. Rechazado por líderes religiosos y políticos, incluso enfrentó intentos de asesinato por la incomodidad de sus mensajes. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvo firme en su misión. La relevancia de Jeremías trasciende su época y contexto histórico. Es una figura clave en la Biblia, ya que personifica la lealtad inquebrantable al mensaje de Dios, sin importar las repercusiones. Aunque lloraba por la caída de su pueblo, también ofreció atisbos de esperanza para el futuro. El profeta llorón es, en realidad, un símbolo de resistencia, valor y compasión, cualidades que lo consolidan como una figura memorable tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En este vídeo, profundizaremos en la vida y misión de Jeremías, desde su llamado como profeta hasta las visiones que recibió, los conflictos internos que afrontó y el legado espiritual que dejó para las generaciones venideras. Te invitamos a acompañarnos en este viaje para descubrir más sobre uno de los profetas más intrigantes y complejos de la historia bíblica. Imagina ser un joven de unos 20 años, viviendo una vida tranquila en tu aldea, sin aspiraciones de protagonismo ni grandes responsabilidades. Así era Jeremías cuando, de repente, Dios lo llamó para una misión monumental. Sin previo aviso, su vida cambió radicalmente, ya que Dios tenía un plan especial para él. Este momento marca un punto crucial en la vida del profeta, dando inicio a su arduo, pero trascendental, camino como mensajero de Dios. Jeremías era un joven humilde, que probablemente nunca se imaginó que sería elegido para un papel tan importante. Provenía de una familia sacerdotal en la pequeña aldea de Anatot, pero nada en su vida cotidiana lo había preparado para lo que estaba por venir. A diferencia de otros profetas, que provenían de familias influyentes, Jeremías parecía ser un joven común, con una vida sencilla. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Según el relato bíblico, Dios se presentó ante Jeremías con una declaración que cambiaría su vida para siempre. Antes de que nacieras, ya te había escogido para ser profeta. Esta afirmación es impactante, ya que revela que el llamado de Jeremías no fue una elección fortuita. Su misión había sido predestinada antes de su nacimiento. Dios ya había trazado su camino, y Jeremías debía cumplir un propósito mayor, aunque en ese momento no se sintiera preparado. Como muchos otros personajes bíblicos que recibieron un llamado divino, la respuesta inicial de Jeremías fue de duda e inseguridad. «Soy demasiado joven, no sé cómo hablar bien», fue su reacción. Esto revela una parte esencial de la personalidad de Jeremías, su humildad y temor. A pesar de haber sido elegido por Dios, él no se consideraba capaz ni digno de asumir una responsabilidad tan grande. Se veía a sí mismo como un joven inexperto, sin las habilidades necesarias para hablar en público o enfrentar la resistencia que le abordaba. Sin embargo, Dios no aceptó las objeciones de Jeremías. Como un padre amoroso pero firme, le respondió: «No digas que eres muy joven. Irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene». Esta respuesta es significativa porque subraya que el poder y la sabiduría de Jeremías no provendrían del mismo, sino directamente de Dios. A menudo, Dios elige a aquellos que se sienten insuficientes para mostrar que no dependen de sus propias fuerzas, sino del poder divino. En un acto simbólico y profundamente significativo, Dios tocó la boca de Jeremías, asegurándole que pondría sus palabras en él. Este gesto simboliza que Jeremías no hablaría por sí mismo, sino como un portavoz directo de Dios. Es un momento crucial que reafirma que, aunque Jeremías se sentía incapaz, la autoridad de sus palabras venía de Dios, no de su propia capacidad.
Luego de este encuentro, Jeremías recibió una tarea imponente y desafiante. Dios le dijo: derribarás y destruirás, pero también edificarás y plantarás. Este mensaje encapsula la dualidad de la misión de Jeremías. Por un lado, debía advertir sobre la inminente destrucción y juicio. Su mensaje no sería popular, ya que incluía duras advertencias sobre el castigo si el pueblo no se arrepentía. Sin embargo, su misión no se limitaba a la destrucción. Dios también le dio la promesa de reconstrucción y esperanza. Jeremías no solo profetizaba el juicio, sino también la restauración que vendría después del exilio, cuando el pueblo retornara a Dios. Esta combinación de destrucción y renovación refleja la esencia del ministerio de Jeremías. Su llamado no solo consistía en advertir sobre la caída, sino también en sembrar esperanza para un futuro mejor. A pesar de los momentos oscuros, Jeremías fue destinado a ser una luz de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. Imagina ser un joven de unos 20 años, viviendo una vida tranquila en tu aldea, sin aspiraciones de protagonismo ni grandes responsabilidades. Así era Jeremías cuando, de repente, Dios lo llamó para una misión monumental. Sin previo aviso, su vida cambió radicalmente, ya que Dios tenía un plan especial para él. Este momento marca un punto crucial en la vida del profeta, dando inicio a su arduo, pero trascendental, camino como mensajero de Dios. Jeremías era un joven humilde, que probablemente nunca se imaginó que sería elegido para un papel tan importante. Provenía de una familia sacerdotal en la pequeña aldea de Anatot, pero nada en su vida cotidiana lo había preparado para lo que estaba por venir. A diferencia de otros profetas, que provenían de familias influyentes, Jeremías parecía ser un joven común, con una vida sencilla. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Según el relato bíblico, Dios se presentó ante Jeremías con una declaración que cambiaría su vida para siempre. Antes de que nacieras, ya te había escogido para ser profeta. Esta afirmación es impactante, ya que revela que el llamado de Jeremías no fue una elección fortuita. Su misión había sido predestinada antes de su nacimiento. Dios ya había trazado su camino, y Jeremías debía cumplir un propósito mayor, aunque en ese momento no se sintiera preparado. Como muchos otros personajes bíblicos que recibieron un llamado divino, la respuesta inicial de Jeremías fue de duda e inseguridad. «Soy demasiado joven, no sé cómo hablar bien», fue su reacción. Esto revela una parte esencial de la personalidad de Jeremías, su humildad y temor. A pesar de haber sido elegido por Dios, él no se consideraba capaz ni digno de asumir una responsabilidad tan grande. Se veía a sí mismo como un joven inexperto, sin las habilidades necesarias para hablar en público o enfrentar la resistencia que le aguardaba. Sin embargo, Dios no aceptó las objeciones de Jeremías. Como un padre amoroso pero firme, le respondió: «No digas que eres muy joven. Irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene». Esta respuesta es significativa porque subraya que el poder y la sabiduría de Jeremías no provendrían de él mismo, sino directamente de Dios. A menudo, Dios elige a aquellos que se sienten insuficientes para mostrar que no dependen de sus propias fuerzas, sino del poder divino. En un acto simbólico y profundamente significativo, Dios tocó la boca de Jeremías, asegurándole que pondría sus palabras en él. Este gesto simboliza que Jeremías no hablaría por sí mismo, sino como un portavoz directo de Dios. Es un momento crucial que reafirma que, aunque Jeremías se sentía incapaz, la autoridad de sus palabras venía de Dios, no de su propia capacidad. Luego de este encuentro, Jeremías recibió una tarea imponente y desafiante. Dios le dijo: derribarás y destruirás, pero también edificarás y plantarás. Este mensaje encapsula la dualidad de la misión de Jeremías. Por un lado, debía advertir sobre la inminente destrucción y juicio. Su mensaje no sería popular, ya que incluía duras advertencias sobre el castigo si el pueblo no se arrepentía. Sin embargo, su misión no se limitaba a la destrucción. Dios también le dio la promesa de reconstrucción y esperanza. Jeremías no solo profetizaba el juicio, sino también la restauración que vendría después del exilio, cuando el pueblo retornara a Dios. Esta combinación de destrucción y renovación refleja la esencia del ministerio de Jeremías. Su llamado no solo consistía en advertir sobre la caída, sino también en sembrar esperanza para un futuro mejor. A pesar de los momentos oscuros,
Jeremías fue destinado a ser una luz de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. Para entender mejor el ministerio de Jeremías y el impacto de sus profecías, es crucial conocer el contexto histórico en el que vivió. Jeremías comenzó su labor profética durante el reinado del rey Josías, uno de los pocos monarcas de Judá que trató genuinamente de restaurar la fe en Dios y erradicar la idolatría. A pesar de los sinceros esfuerzos de Josías, Jeremías se enfrentó a una realidad mucho más sombría. Aunque el rey impulsaba reformas, el pueblo seguía espiritualmente alejado de Dios. Las transformaciones de Josías, aunque bien intencionadas, resultaron ser mayormente externas, mientras que la fe del pueblo permanecía vacía y superficial. Josías ascendió al trono a una edad temprana, cuando Judá ya estaba sumergida en la idolatría y la desobediencia a los mandamientos de Dios. A diferencia de sus predecesores, Josías se destacó por su deseo genuino de seguir los pasos de su ancestro, el rey David, y de volver a su pueblo a una relación fiel con Dios. Durante su reinado, emprendió un extenso programa de reformas religiosas. Ordenó la restauración del templo en Jerusalén, que había sido descuidado y profanado por los reyes anteriores. Uno de los momentos más decisivos fue el hallazgo de un rollo de la ley de Moisés durante las reparaciones del templo. Al escucharlo, Josías comprendió cuán lejos había caído Judá de las enseñanzas divinas, lo que lo llevó a intensificar sus reformas. Ordenó destruir todos los ídolos y altares paganos en Judá, e incluso extendió sus esfuerzos a partes del antiguo reino de Israel, ya conquistado por los asirios. Estas reformas buscaban eliminar la idolatría por completo y devolver el enfoque a Dios. Aunque las reformas de Josías parecían exitosas a simple vista, Jeremías tenía una visión más aguda sobre la situación espiritual de Judá. Dios le reveló que, aunque el pueblo había abandonado muchos de los símbolos externos de idolatría, sus corazones seguían alejados de él. La mayoría cumplía con los rituales religiosos y asistía al templo, pero en privado muchos continuaban con prácticas idolátricas. Lo que parecía una renovación espiritual era, en gran parte, un cambio superficial y sin arrepentimiento verdadero. Jeremías fue enviado a advertir que Dios no se contentaba con rituales vacíos o devoción superficial. Dios anhelaba un cambio genuino de corazón. En Jeremías 7, 9-11, el profeta condena la hipocresía del pueblo: robarán, matarán, adulterarán y luego vendrán y se presentarán ante mí en esta casa, que lleva mi nombre, diciendo, estamos a salvo. Jeremías denuncia el doble estándar del pueblo, quienes seguían aparentando religiosidad mientras, en secreto, practicaban la corrupción y la idolatría. Para Jeremías, esta situación era especialmente compleja. A pesar del compromiso de Josías con las reformas, Jeremías sabía que la mayoría del pueblo no había cambiado realmente. Esto lo colocó en una posición incómoda: denunciar la falsedad de una devoción superficial en medio de una aparente restauración religiosa, impulsada por un rey piadoso. Jeremías advertía que la destrucción era inminente, no por falta de rituales, sino por la ausencia de un verdadero arrepentimiento. Este mensaje no fue bien recibido. Para muchos, las reformas de Josías y el hecho de que el templo seguía en pie significaban que la relación entre Dios y Judá estaba restaurada. Pero Jeremías veía más allá de las apariencias y sabía que los cambios externos no serían suficientes para evitar el juicio divino. Lamentablemente, tras la muerte de Josías en la batalla contra el faraón egipcio Yeco II, las reformas religiosas perdieron impulso. Los reyes que lo sucedieron, como Joacim y Sedequías, no siguieron su ejemplo, y la idolatría y la corrupción volvieron a apoderarse del reino. Jeremías, que ya había advertido sobre los peligros de confiar en una reforma superficial, ahora veía cómo el juicio de Dios parecía inevitable. La vida de Jeremías, marcada por este contexto, muestra la tensión entre reformas externas y una verdadera conversión espiritual. Su misión se volvió más urgente, ya que debía predicar en medio de un reino en decadencia, con la destrucción y el exilio aproximándose rápidamente. Una de las primeras y más impactantes intervenciones de Jeremías tuvo lugar en el sitio más sagrado de Jerusalén, el templo. Dios lo había enviado a proclamar un poderoso mensaje de advertencia, y el templo, el corazón espiritual de Judá, era el escenario perfecto para que todo el pueblo escuchara. Los israelitas veían el templo de Jerusalén como un símbolo de la presencia y protección divina. Creían que, mientras el templo permaneciera en pie, Dios lo resguardaría de cualquier peligro.
Esta confianza ciega en el poder del templo pronto se convertiría en el principal blanco del sermón de Jeremías. Dios envió a Jeremías al templo con un mensaje sorprendente y perturbador. En Jeremías 7, conocido como el Sermón del Templo, el profeta confronta directamente al pueblo por su falsa sensación de seguridad. Aunque acudían al templo convencidos de que estar en ese lugar sagrado les brindaba una protección divina inquebrantable, Jeremías les recordó que el templo no era un talismán mágico que los salvaría del juicio de Dios. Con firmeza, Jeremías proclamó: no confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor. El templo del Señor, el templo del Señor. Jeremías 7, 4. Jeremías atacó la falsa creencia del pueblo de que, al cumplir con los rituales y sacrificios en el templo, estaban a salvo del castigo divino. Para ellos, la estructura física del templo era la prueba visible de la presencia de Dios, y por tanto, un escudo contra el juicio. Pero Jeremías aclaró que estar físicamente en el templo no nos eximía del castigo si seguían sumidos en el pecado y la idolatría. Jeremías fue implacable: si no cambiaban su conducta, Dios destruiría el templo, tal como había destruido el santuario de Silo. Para los israelitas, esto fue un golpe devastador. Silo, donde se había guardado el arca de la alianza, fue destruido como parte del juicio divino. Al comparar el templo de Jerusalén con Silo, Jeremías les advertía que, si persistían en su maldad, ni siquiera el lugar que consideraban la morada de Dios estaría a salvo. El templo, símbolo de estabilidad y orgullo nacional, estaba en peligro de ser arrasado si no se arrepentían. Dios no estaba interesado en sacrificios vacíos ni en rituales automáticos. Quería un cambio genuino de corazón. En Jeremías 7, 9-10, el profeta expuso la hipocresía del pueblo: robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán en falso, quemarán incienso a Baal y seguirán a otros dioses. Y luego vendrán a este templo y dirán: estamos a salvo. La denuncia de Jeremías dejó claro que no podían seguir viviendo en pecado, confiando en que su participación en los rituales del templo los protegería. El mensaje de Jeremías provocó una conmoción inmediata. Para los habitantes de Judá, la idea de que Dios pudiera permitir la destrucción de su propio templo era inconcebible. El templo representaba no solo su fe, sino también su identidad como el pueblo elegido por Dios. Jeremías no solo estaba poniendo en duda su seguridad religiosa, sino también su sentido de pertenencia y protección divina. Muchos percibieron las palabras de Jeremías como una traición. No podían aceptar que su relación con Dios estuviera en peligro, sobre todo cuando seguían participando en los rituales correctos. En lugar de tomar el sermón como una advertencia y reflexionar sobre su vida espiritual, muchos lo vieron como un enemigo que atacaba las bases de su sociedad. Este sermón en el templo marcó un punto de inflexión en el ministerio de Jeremías. A partir de ese momento, fue visto con recelo por muchos, y las autoridades religiosas y políticas empezaron a considerarlo una amenaza. Jeremías no solo predicaba un mensaje impopular, sino que estaba desenmascarando la falsa religiosidad de su pueblo. Sus palabras eran incómodas pero necesarias. Dios no se complacía con edificios sagrados o rituales sin sentido. Lo que realmente quería era obediencia, justicia y arrepentimiento genuino. Este sermón también fue el inicio de muchos conflictos para Jeremías. Al desafiar la confianza en el templo y en los rituales, se colocó en una constante confrontación con los líderes religiosos y los falsos profetas que proclamaban mensajes de paz y seguridad. Mientras ellos aseguraban que todo estaba bien, Jeremías hablaba la verdad, aunque fuera amarga y difícil de aceptar. Uno de los aspectos más fascinantes del ministerio de Jeremías fue su uso de acciones simbólicas para transmitir los mensajes de Dios. Estas acciones no eran simples demostraciones visuales, sino gestos poderosos, impactantes e incluso desconcertantes, destinados a captar la atención de un pueblo que se resistía a escuchar. Jeremías no solo hablaba, sino que también actuaba de forma que su vida misma se convirtiera en una representación de las advertencias divinas. A través de estos símbolos y acciones, Dios buscaba que el pueblo comprendiera las graves consecuencias de su desobediencia, así como las oportunidades de restauración si se arrepentían. Una de las acciones más intrigantes que Dios ordenó a Jeremías fue la compra de un cinturón de lino. Jeremías 13, 1-11. En ese tiempo, los cinturones de lino eran objetos valiosos y finos, ajustados al cuerpo, simbolizando cercanía e importancia.
Dios instruyó a Jeremías que lo llevara por un tiempo sin lavarlo y luego lo enterrara cerca del río Éufrates. Al desenterrarlo después de un largo periodo, el cinturón estaba podrido e inútil. Este acto simbolizaba el orgullo y la corrupción del pueblo de Judá. El cinturón, que en su estado original era útil y preciado, representaba la relación cercana que Dios quería tener con su pueblo. Sin embargo, así como el cinturón se echó a perder, el orgullo de Judá los estaba llevando a la destrucción. Dios advertía que, si no se arrepentían, su destino sería el deterioro total. Este mensaje subrayaba cómo Dios deseaba una relación íntima con Judá, pero su alejamiento espiritual los había vuelto inútiles para su propósito original. Otra acción simbólica significativa ocurre cuando Dios ordenó a Jeremías visitar la casa de un alfarero. Jeremías 18, 1-6. Jeremías observó cómo el alfarero, al ver que una vasija tenía un defecto, no desechó el barro, sino que lo rehizo en una nueva forma. A través de esta imagen, Dios mostró que Él tenía el poder de moldear y rehacer a su pueblo, tal como el alfarero lo hace con el barro. Si el pueblo se arrepentía y corregía su comportamiento, Dios podía transformarlos y darles una nueva oportunidad. Sin embargo, si continuaban en su rebeldía, Él también podía desecharlos. Este acto ofrecía tanto una advertencia como una esperanza. La destrucción no era inevitable si el pueblo decidía volverse a Dios y permitir que Él los moldeara nuevamente. Por otro lado, no todas las acciones simbólicas ofrecían una esperanza de restauración. En otra ocasión, Dios ordenó a Jeremías comprar un jarrón de barro y romperlo delante de los ancianos del pueblo en el valle de Hinón, un lugar asociado con prácticas paganas y juicio. Jeremías 19, 1-13. Al romper el jarrón, Jeremías proclamó que, así como el jarrón roto no podía ser reparado, de igual manera Dios rompería a Judá y a Jerusalén debido a su idolatría y rebelión. Este acto ilustraba la irreversibilidad del juicio que se acercaba. Al igual que el jarrón roto no podía arreglarse, Judá había alcanzado un punto en el que su destrucción era inevitable. Uno de los actos más icónicos fue el uso de un yugo de madera. En Jeremías 27, Dios le ordena que se coloque un yugo sobre el cuello como un signo visual de lo que le esperaba a Judá. Debían someterse al yugo de Babilonia y aceptar su dominio, o enfrentarían la destrucción. Jeremías incluso envió yugos a los reyes de otras naciones para advertirles que Nabucodonosor, rey de Babilonia, era el instrumento de Dios para someter a las naciones. El mensaje era claro: resistir a Babilonia sería inútil, y la única manera de sobrevivir sería aceptar su yugo. El simbolismo del yugo provocó un enfrentamiento entre Jeremías y el falso profeta Ananías. Ananías proclamó que Dios rompería el yugo de Babilonia en 2 años, y para ilustrarlo, rompió el yugo de madera que llevaba Jeremías. Pero Jeremías, fiel al verdadero mensaje de Dios, advirtió que, en lugar de un yugo de madera, ahora el pueblo tendría un yugo de hierro, un símbolo aún más severo y permanente. Además, Jeremías profetizó la muerte de Ananías por predicar falsedades, lo cual se cumplió. Las acciones simbólicas de Jeremías no eran simplemente ilustraciones, tenían un propósito claro: hacer visible el mensaje de Dios para un pueblo que había cerrado sus oídos a las advertencias. A través de estos actos dramáticos, Dios ofrecía tanto advertencias de juicio como oportunidades de restauración. Cada símbolo reflejaba la justicia y la misericordia de Dios. Jeremías, fiel en su papel de profeta, realizó estas acciones a pesar del rechazo y la burla, con la esperanza de que el pueblo finalmente escuchara y respondiera al llamado de Dios antes de que fuera demasiado tarde. Desde el inicio de su ministerio, Jeremías enfrentó una resistencia feroz hacia su mensaje. Mientras él advertía sobre el juicio inminente de Dios, el pueblo y los líderes de Judá lo veían como un perturbador, un profeta que solo traía malas noticias. Con el tiempo, la situación de Jeremías empeoró, las burlas, el desprecio y la persecución se intensificaron, sumergiéndolo en una profunda soledad y un sufrimiento constante por cumplir fielmente su misión divina en una sociedad que se negaba a escuchar. Al principio, el pueblo ignoraba las advertencias de Jeremías, considerándolo solo otro profeta molesto entre muchos. Para ellos, su mensaje no parecía creíble, pues el templo seguía en pie, el sistema religioso continuaba funcionando, y aunque había tensiones internacionales, su seguridad parecía estar garantizada. Los falsos profetas, que prometían paz y aseguraban que Babilonia no sería una amenaza, contrastaban con las sombrías advertencias de Jeremías.
Esta diferencia de mensajes provocó frustración en la gente, ya que nadie quería oír que su nación estaba destinada a la destrucción si no se arrepentían. El mensaje de Jeremías no solo era desagradable, sino que atacaba la autoimagen del pueblo. Jerusalén, con su estatus de ciudad sagrada, y el templo, símbolo de la presencia de Dios, eran motivos de orgullo nacional. La idea de que Jerusalén pudiera caer y el templo ser destruido era inconcebible. Debido a esto, muchos ignoraron a Jeremías, convencidos de que con el tiempo se cansaría de predicar lo que consideraban una advertencia innecesaria. Conforme Jeremías insistía en sus advertencias, el pueblo comenzó a burlarse abiertamente de él. Lo ridiculizaban en las calles, lo insultaban y a menudo lo atacaban verbalmente. Sus predicciones de destrucción parecían tan extremas que lo tomaban como motivo de mofa. La insistencia de Jeremías en el arrepentimiento fue vista como una molestia y no como una advertencia genuina. En Jeremías 20, 7-8, el profeta expresa su profundo dolor por ser objeto constante de burla y desprecio. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir, me has vencido y prevaleciste. Todo el día soy motivo de risa, todos se burlan de mí. Estas palabras reflejan el conflicto interno que Jeremías vivía. Por un lado, era fiel al llamado de proclamar la palabra de Dios, pero por otro, se sentía emocionalmente agotado por la continua oposición que enfrentaba. A pesar del rechazo, Jeremías no podía permanecer en silencio. La palabra de Dios era como un fuego ardiente dentro de él, imposible de contener. Sabía que su misión era hablar, aunque nadie quisiera escuchar, y que las consecuencias de su silencio serían aún peores. A pesar de las burlas y la creciente soledad, Jeremías permaneció firme en su misión. Día tras día volvía con el mismo mensaje: el juicio estaba cerca, y la única forma de evitarlo era a través de un arrepentimiento sincero. Aunque su mensaje era impopular, sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que la complacencia espiritual del pueblo era peligrosa. Jeremías nunca intentó ganar la aprobación de las multitudes ni garantizarse una vida fácil. Su propósito era ser fiel al llamado divino, aunque eso lo aislara de la sociedad. Comprendía que el pueblo se dirigía hacia la ruina, y que los falsos profetas, con sus promesas vacías de paz, solo los llevaban a la destrucción. A medida que las advertencias de Jeremías se volvían más urgentes, la oposición también se volvía más violenta. El rechazo que inicialmente se manifestaba en burlas comenzó a tomar formas mucho más peligrosas. El rechazo no se limitaba al pueblo común. Los líderes religiosos y políticos también se volvieron en contra de Jeremías. Lo veían no solo como un profeta incómodo, sino como una amenaza directa al orden establecido. Cuestionar la seguridad del templo y la ciudad de Jerusalén era visto como un ataque a la estabilidad nacional. Los sacerdotes, falsos profetas y reyes comenzaron a conspirar para silenciarlo. Uno de los episodios más oscuros ocurrió cuando los sacerdotes y falsos profetas, furiosos por sus constantes advertencias, lo llevaron ante los príncipes de Judá, pidiendo su muerte. Jeremías 26, 7-11. Lo acusaron de traición, afirmando que sus predicciones de destrucción minaban la moral del pueblo y ponían en peligro la unidad nacional. A pesar de la gravedad de la situación, Jeremías no cedió. Defendió su mensaje ante los príncipes, afirmando que solo transmitía lo que Dios le había mandado. Incluso en ese momento crítico, no suavizó sus advertencias. Aseguró que, si lo mataban, derramarían sangre inocente, pues su mensaje venía de Dios. Sorprendentemente, Jeremías fue liberado en esa ocasión. Los ancianos del pueblo recordaron cómo el profeta Miqueas había advertido sobre la destrucción de Jerusalén en tiempos pasados y no había sido ejecutado por ello. Este precedente ayudó a salvar la vida de Jeremías, aunque temporalmente. A medida que seguía proclamando sus advertencias, los intentos de silenciarlos se intensificaron. Los falsos profetas y líderes religiosos lo veían como una amenaza cada vez mayor. A pesar de las constantes amenazas, Jeremías continuó fiel a su misión. Su valentía y resistencia son notables, pues enfrentaba no solo la oposición del pueblo, sino también una profunda soledad espiritual. No gozaba del apoyo ni la popularidad de los falsos profetas. Jeremías vivió en constante lucha entre su llamado divino y la resistencia humana. A medida que avanzaba el ministerio de Jeremías, su conflicto con los líderes religiosos de Judá se intensificó.
Lo que empezó como una oposición al mensaje de juicio de Jeremías, se transformó en una conspiración abierta para silenciarlo. Jeremías, llamado a denunciar el pecado y advertir sobre la destrucción inminente, no solo se enfrentaba a la resistencia del pueblo común, sino que también chocaba directamente con los intereses de los sacerdotes, falsos profetas y líderes políticos. Estos líderes, en lugar de guiar al pueblo hacia el arrepentimiento, buscaban proteger su poder y estatus, ignorando la verdadera voluntad de Dios. Uno de los puntos más tensos del conflicto fue la constante denuncia de Jeremías contra los falsos profetas y los sacerdotes corruptos. Mientras Jeremías advertía del juicio inminente, los falsos profetas proclamaban lo contrario, ofrecían promesas de paz y prosperidad. Afirmaban que Jerusalén y el templo jamás serían destruidos, convenciendo al pueblo de que estaban a salvo. Este mensaje era el que el pueblo quería escuchar y reforzaba su falsa sensación de seguridad. En lugar de instar al arrepentimiento, los falsos profetas alimentaban la negación del pueblo, sumiéndolo en el orgullo. Jeremías, sin embargo, no se quedó callado. Denunció repetidamente a estos líderes por engañar al pueblo y hacerles creer que estaban seguros cuando, en realidad, se acercaba la destrucción. En Jeremías 23, 16-17, Dios advierte a través del profeta: no escuchen a los profetas que les dan falsas esperanzas. Están inventando lo que dicen, no hablan de parte del Señor. Dicen a los que desprecian la palabra del Señor, tendrán paz. Y a los que siguen su obstinación les aseguran, no les sucederá ningún mal. Los falsos profetas, en lugar de alertar al pueblo sobre su grave situación, proclamaban mensajes reconfortantes que llevaban al desastre. Esto convirtió a Jeremías en su enemigo, pues su mensaje desafiaba directamente la narrativa de seguridad y tranquilidad que ellos promovían. Las palabras de Jeremías no solo eran incómodas, también empezaron a ser percibidas como amenazas al poder de los líderes religiosos y políticos. Los sacerdotes y falsos profetas, humillados por las denuncias de Jeremías, comenzaron a conspirar para matarlo. En Jeremías 26, se narra uno de los episodios más críticos de este conflicto. Jeremías había predicado en el templo, reiterando que Jerusalén y el templo serían destruidos si no se arrepentían. Esta declaración desató la furia de los líderes religiosos. Los sacerdotes y falsos profetas lo arrestaron y lo llevaron ante los príncipes de Judá, exigiendo su muerte. Para ellos, Jeremías era más que un profeta incómodo, lo veían como un traidor que debilitaba la moral del pueblo al hablar de destrucción en lugar de paz. En este momento crucial, Jeremías no retrocedió. No intentó suavizar su mensaje para salvarse. Afirmó que había sido enviado por Dios y advirtió que, si lo mataban, estarían derramando sangre inocente. En Jeremías 26, 15, Jeremías declara: sepan bien que, si me matan, ustedes y esta ciudad y sus habitantes serán responsables de haber derramado sangre inocente, porque de verdad el Señor me ha enviado a decirles todo esto. El juicio de Jeremías fue un momento tenso. Los sacerdotes y falsos profetas querían eliminarlo, pero los príncipes de Judá dudaron tras escuchar su defensa. En un giro inesperado, los ancianos del pueblo intervinieron, recordando que el profeta Miqueas había profetizado contra Jerusalén durante el reinado de Ezequías, y no había sido condenado por ello. Este precedente ayudó a salvar la vida de Jeremías en esta ocasión, y los príncipes decidieron no ejecutarlo, aunque quedó claro que su vida seguía en peligro. Aunque fue liberado, Jeremías siguió siendo un blanco de los líderes religiosos. Su continua denuncia de la corrupción y las mentiras de los falsos profetas lo hizo profundamente impopular entre quienes querían mantener el status quo. Los sacerdotes y profetas corruptos lo veían como una amenaza a su poder y estabilidad, ya que Jeremías no solo exponía los pecados del pueblo, sino también los de los líderes religiosos. Este conflicto entre Jeremías y los falsos profetas subraya un tema recurrente en la Biblia: la lucha entre la verdadera profecía y la religión falsa. Jeremías se mantenía fiel a la verdad de Dios, sin importar cuán impopular fuera su mensaje. Los falsos profetas, en cambio, estaban más interesados en mantener su control sobre el pueblo, predicando lo que la gente quería oír en lugar de la verdadera voluntad de Dios. El conflicto de Jeremías con los líderes religiosos y su juicio en el templo reflejan el costo de la fidelidad a la verdad. A pesar de las amenazas de muerte y las conspiraciones en su contra, Jeremías nunca comprometió su mensaje. Este episodio también revela la soledad que enfrenta un profeta fiel en medio de una corrupción generalizada.
Jeremías no solo fue rechazado por el pueblo, sino también por los líderes que debían guiarlo espiritualmente. Aunque fue liberado en esta ocasión, la persecución de Jeremías no cesó. Continuó enfrentando la hostilidad de los líderes religiosos y políticos, pero su lealtad al mensaje de Dios nunca flaqueó. El conflicto entre Jeremías y los falsos profetas no fue solo una disputa de palabras, fue una batalla por el alma de la nación. Jeremías sabía que su mensaje era duro, pero también sabía que era la única forma de salvar a su pueblo si escuchaban y se arrepentían. Uno de los episodios más dramáticos en la vida de Jeremías ocurrió durante el reinado del rey Joacim, un monarca infame por su rebeldía contra Dios y su rechazo absoluto a las advertencias proféticas. No solo ignoró el llamado al arrepentimiento que Jeremías proclamaba, sino que tomó medidas extremas para silenciar ese mensaje. El incidente de la quema del pergamino, que contenía las profecías de Jeremías, revela la profunda obstinación de Joacim y su decisión de desafiar abiertamente las advertencias divinas. En un momento de creciente tensión política y espiritual, Dios instruyó a Jeremías que escribiera en un rollo de pergamino todas las profecías que había proclamado hasta ese momento. Este pergamino no solo registraba los mensajes de juicio contra Jerusalén y el templo, sino que advertía sobre la inminente invasión babilónita y la destrucción de Judá. Era una advertencia formal y definitiva dirigida al pueblo y a sus líderes. Como Jeremías tenía prohibido entrar al templo debido a la hostilidad de los líderes religiosos, pidió a su escriba, Baruc, que transcribiera sus palabras. Este acto no solo preservó las profecías de Jeremías, sino que también las hizo accesibles para una audiencia más amplia, extendiendo el alcance del mensaje divino. Baruc fue enviado a leer el pergamino en voz alta en el templo de Jerusalén, el corazón religioso y político de Judá, donde las advertencias de Dios podían llegar tanto a los líderes como al pueblo. La lectura tuvo un gran impacto. Los oyentes quedaron conmocionados por la gravedad de las advertencias, dándose cuenta del peligro inminente que enfrentaban si no se arrepentían. Algunos oficiales que escucharon las palabras de Baruc reconocieron la seriedad del mensaje y decidieron que el pergamino debía ser leído ante el rey Joacim. Sabían que este era un asunto urgente y el mensaje debía llegar hasta el más alto nivel de poder. El pergamino fue presentado ante los oficiales del rey, quienes lo leyeron en su presencia. Sin embargo, la reacción de Joacim fue muy diferente a la del pueblo. En lugar de mostrar preocupación o arrepentimiento, Joacim tomó el pergamino, lo cortó en pedazos con un cuchillo y lo arrojó al fuego. Este acto de quemar el pergamino no fue simplemente un rechazo al mensaje de Jeremías, sino un gesto simbólico de su rebelión contra Dios. Al destruir el rollo, Joacim creía que podía eliminar el mensaje de juicio y deshacerse de las consecuencias. Para él, la idea de que Jerusalén y el templo pudieran ser destruidos era absurda, y en su orgullo, decidió desafiar directamente la autoridad divina. El acto de quemar el pergamino reflejaba la dureza de su corazón. Joacim, cegado por su poder, pensaba que podía borrar las advertencias de Dios al destruir el registro escrito, pero no entendía que la palabra de Dios no se puede extinguir tan fácilmente. No contento con destruir el pergamino, Joacim ordenó el arresto de Jeremías y Baruc, buscando silenciar de manera definitiva a los portadores del mensaje. Sin embargo, Dios intervino, permitiendo que ambos se escondieran y escaparan de la ira del rey. Este acto de protección divina aseguró que la palabra de Dios continuaría, a pesar de los intentos de Joacim por censurarla. Este episodio muestra cuán profundamente Joacim había rechazado a Dios. En lugar de ver el pergamino como una oportunidad para rectificar y cambiar el destino de su nación, eligió responder con violencia y censura, creyendo que el poder humano podía contrarrestar el juicio divino. A pesar de los esfuerzos de Joacim por destruir el mensaje, Dios le habló nuevamente a Jeremías, ordenándole que escribiera un segundo pergamino. Este contenía no solo las profecías originales, sino también nuevas palabras de juicio contra Joacim por su abierta rebelión. Jeremías y Baruc escribieron nuevamente todas las palabras que Dios les había dado, con una condena especial sobre el rey Joacim y su casa. Dios anunció que Joacim no tendría un descendiente en el trono de David y que su cadáver sería arrojado sin sepultura, expuesto al calor del día y al frío de la noche. Jeremías 36:30. Este anuncio enfatizaba que, aunque Joacim había quemado el primer rollo, no podía evitar el juicio divino. El segundo pergamino simboliza la permanencia de la palabra de Dios frente a la resistencia humana.
Aunque Joacim intentó destruir el mensaje, Dios reafirmó que su palabra no puede ser anulada. El episodio de la quema del pergamino es un claro ejemplo de la obstinación humana frente a la corrección divina. Joacim representa a aquellos que, en lugar de aceptar la advertencia de Dios y arrepentirse, eligen ignorar el mensaje y destruir al mensajero. Su quema del pergamino fue un acto dramático de desafío, pero también de negación de la realidad de su situación. Sin embargo, la historia de Joacim subraya una verdad fundamental: la palabra de Dios es indestructible. No importa cuán poderosos sean los seres humanos, no pueden cambiar ni destruir los decretos divinos. Aunque Joacim intentó deshacerse del mensaje de Jeremías, las consecuencias de su desobediencia no se pudieron evitar, y Judá finalmente enfrentó la destrucción que Jeremías había profetizado. Uno de los momentos más impactantes en el ministerio de Jeremías fue cuando Dios le ordenó realizar una acción simbólica que, aunque extraña a primera vista, transmitía un mensaje poderoso. Dios instruyó a Jeremías que usara un yugo de madera alrededor de su cuello como una representación física y visible de lo que estaba por venir, la sumisión de Judá y otras naciones a Babilonia. Este acto simbólico marcó una de las profecías más controvertidas de Jeremías, llevándolo a un enfrentamiento directo con falsos profetas que prometían una rápida liberación. El yugo de Jeremías se convirtió en un símbolo de advertencia y esperanza, recordando al pueblo que la obediencia a Dios, aunque difícil, era el único camino hacia la restauración futura. En el capítulo 27 de Jeremías, Dios le da instrucciones específicas para hacer un yugo de madera, como el que se usaba para los animales de trabajo, y que lo llevara en el cuello. Luego debía caminar con el yugo por las calles de Jerusalén como un mensaje visual. Este yugo simbolizaba la sumisión que Judá y las naciones vecinas tendrían que aceptar bajo el reinado del rey babilonio, Nabucodonosor. La imagen del yugo era poderosa. Representaba opresión y servidumbre, pero también la inevitabilidad del juicio de Dios. Jeremías, al caminar con el yugo, les decía a los líderes y al pueblo que resistir a Babilonia sería inútil. Dios había decidido entregar el poder a Nabucodonosor, y lo más sabio que podía hacer Judá era aceptar el yugo, es decir, someterse pacíficamente a Babilonia. Resistir significaría enfrentarse a la destrucción total. Aunque el mensaje era impopular, Jeremías no hablaba de derrota, sino de sabiduría. La sumisión a Babilonia, aunque dolorosa, les permitiría evitar una catástrofe mayor y mantener la esperanza de una futura restauración. El mensaje del yugo no se limitaba a Judá. Dios ordenó a Jeremías que enviara yugos a los reyes de las naciones vecinas, Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Estas naciones, como Judá, también enfrentaban la amenaza de Babilonia. Jeremías les advirtió que si no aceptaban el dominio de Nabucodonosor, serían destruidos. Estos yugos eran un recordatorio de que Babilonia era el instrumento de Dios, y resistir su dominio sería oponerse a la voluntad divina. El yugo simbolizaba una sumisión no solo política, sino también espiritual. Las naciones que se sometieran sobrevivirían, mientras que las que se rebelaran encontrarían la destrucción. Aunque impopular, este mensaje reflejaba la realidad. Resistir significaba luchar contra el plan de Dios, y eso solo traería sufrimiento. El mensaje de Jeremías no pasó sin oposición. Uno de sus principales adversarios fue el falso profeta Ananías, quien proclamaba un mensaje más atractivo y esperanzador. En el templo, Ananías declaró que Dios había roto el yugo de Nabucodonosor y que en 2 años todo lo que Babilonia había tomado, incluidos los exilados y los tesoros del templo, sería devuelto. Este mensaje era exactamente lo que el pueblo quería oír: una liberación rápida y el fin del sufrimiento. Sin embargo, Jeremías sabía que el mensaje de Ananías era falso. En un acto dramático, Ananías rompió el yugo de madera que Jeremías llevaba alrededor de su cuello, simbolizando que el dominio de Babilonia pronto sería quebrado. Este acto buscaba desacreditar a Jeremías y fortalecer la esperanza de una rebelión contra Babilonia. Jeremías, a pesar de la humillación pública, mantuvo la calma y respondió con una advertencia aún más severa. En Jeremías 28, 13-14, Dios le dijo que, en lugar del yugo de madera que Ananías había roto, ahora el pueblo llevaría un yugo de hierro. Esto significaba que la sumisión a Babilonia no solo sería inevitable, sino aún más severa y permanente. Además, Jeremías profetizó que Ananías moriría ese mismo año por predicar falsedades.
Pocos meses después, Ananías murió, confirmando que su mensaje de liberación había sido una mentira. Jeremías, aunque impopular, había hablado la verdad de Dios. Este episodio refleja el constante conflicto entre los falsos profetas, que ofrecían mensajes de paz y esperanza, y Jeremías, que proclamaba la dura realidad del juicio divino. Aunque la gente prefería las palabras reconfortantes de Ananías, la verdad de Dios prevaleció. El yugo de hierro simbolizaba que el destino de Judá bajo Babilonia no solo era inevitable, sino más difícil de lo que habían imaginado. Resistir el plan de Dios solo traería más sufrimiento. El mensaje era claro: no habría una rápida liberación, sino un exilio largo y doloroso. Sin embargo, a través de este sometimiento, Dios eventualmente restauraría a su pueblo. A pesar de la dureza del mensaje, había una esperanza futura. Dios había prometido que, después de un tiempo, el pueblo regresaría a su tierra. El yugo, aunque pesado, representaba un camino hacia la redención. El yugo de Jeremías sigue siendo un símbolo poderoso de la obediencia a Dios, incluso en circunstancias difíciles. Jeremías no proclamaba derrota, sino una realidad espiritual. A veces, la restauración requiere aceptar el juicio divino y someterse a las consecuencias. El conflicto con Ananías subraya el peligro de los mensajes falsos que, aunque reconfortantes, desvían al pueblo de la verdad. Jeremías sabía que la verdadera liberación no vendría por resistir el plan de Dios, sino por aceptarlo y someterse. El conflicto entre las advertencias proféticas de Jeremías y la obstinada resistencia del pueblo de Judá alcanzó su punto culminante durante el asedio babilónico de Jerusalén. Mientras los ejércitos de Babilonia rodeaban la ciudad, Jeremías continuaba predicando un mensaje que lo hizo parecer un traidor ante los ojos de muchos. Instaba al pueblo a rendirse. Con la ciudad en estado crítico, las tensiones políticas y militares crecían, y Jeremías, fiel a su misión divina, persistía en transmitir la voluntad de Dios, lo que eventualmente lo llevaría a ser traicionado y encarcelado por sus compatriotas. En el año 588 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó un asedio contra Jerusalén que duraría 2 años. Durante este tiempo, las advertencias de Jeremías se hicieron realidad. Babilonia era el instrumento del juicio divino contra Judá, consecuencia de la idolatría y desobediencia persistentes del pueblo. El asedio trajo desesperación a la ciudad. Las provisiones comenzaron a escasear y las condiciones dentro de Jerusalén se deterioraban rápidamente. Al mismo tiempo, la división interna entre los que abogaban por resistir y los que estaban dispuestos a rendirse crecía. Jeremías, en medio de esta crisis, proclamaba que la única forma de sobrevivir era rendirse a los babilonios. Resistir, según él, solo resultaría en destrucción total, mientras que la rendición permitiría la supervivencia y la eventual restauración después del exilio. El mensaje de Jeremías fue visto como traición por muchos. Mientras los líderes militares y la mayoría del pueblo creían que la única opción era luchar, Jeremías predicaba lo contrario: aceptar el yugo de Babilonia como un acto de sometimiento al juicio de Dios. Aunque su intención era salvar vidas, su mensaje fue interpretado como una desmoralización. Los oficiales militares y los líderes de Jerusalén pensaban que Jeremías estaba socavando la moral del pueblo y de los soldados. En Jeremías 38, 2-3, el profeta proclama: el que se quede en esta ciudad morirá por la espada, el hambre o la peste, pero el que se rinda a los babilonios vivirá, escapará con vida. Este mensaje fue la gota que colmó el vaso. Jeremías fue acusado de deslealtad, visto como un agente que promovía la rendición, por tanto, considerado un enemigo de la resistencia. Un grupo de oficiales, furiosos con Jeremías, fue a ver al rey Sedequías, pidiendo que se tomaran medidas drásticas contra el profeta. Lo acusaron de debilitar la defensa de la ciudad. El rey, aunque no estaba convencido de que Jeremías fuera un traidor, no tuvo la determinación para defenderlo, dejando que sus oficiales actuaran según su voluntad. Los oficiales obtuvieron permiso para deshacerse de Jeremías de una manera cruel. Lo arrojaron a una cisternación vacía llena de barro. Las cisternaciones eran pozos profundos que solían almacenar agua, pero esta estaba seca y llena de lodo espeso. Jeremías se hundió lentamente en el lodo, destinado a morir de hambre y sed. Esta acción no solo representaba un intento de deshacerse físicamente del profeta, sino también de silenciar la palabra de Dios.
Los líderes de Jerusalén no querían escuchar la verdad, y arrojando a Jeremías a la cisternación, intentaban eliminar el mensaje que les resultaba incómodo. Para ellos, Jeremías no era más que un obstáculo que impedía sus esfuerzos por resistir a los babilonios. A pesar de las circunstancias desesperadas, Jeremías mantuvo su fe en Dios. Atrapado en el fondo del pozo, sabía que, aunque su vida pendía de un hilo, Dios seguía con él. La vida de Jeremías fue salvada por un hombre inesperado, Ebed-Melech, un funcionario etíope que trabajaba en la corte del rey Sedequías. Ebed-Melech, al enterarse del destino de Jeremías, fue al rey y le suplicó que lo dejara rescatar al profeta, argumentando que dejarlo morir en la cisternación sería una injusticia. El rey accedió y permitió que Ebed-Melech lo rescatara. Con la ayuda de cuerdas y trapos para proteger la piel de Jeremías del daño al ser levantado, Ebed-Melech sacó al profeta del pozo, salvando su vida. Jeremías fue entonces trasladado a una prisión menos severa, en arresto domiciliario en el palacio. Este rescate es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios cuida a sus siervos. La valentía de Ebed-Melech también demuestra que Dios puede utilizar a las personas más inesperadas para llevar a cabo sus propósitos. El asedio de Jerusalén y la cisternación de Jeremías subrayan varios temas clave en la vida del profeta. Primero, destacan la fidelidad inquebrantable de Jeremías, quien continuó proclamando la verdad de Dios, incluso cuando fue rechazado y perseguido por su propio pueblo. Su sufrimiento físico reflejaba la resistencia espiritual del pueblo, que se negaba a aceptar la voluntad divina. Este episodio también resalta la desesperación de Jerusalén. Incluso cuando las advertencias de Jeremías se cumplían y la destrucción se acercaba, el pueblo seguía aferrándose a falsas esperanzas de salvación. La cisternación de Jeremías simboliza el deseo del pueblo de silenciar la verdad, prefiriendo ilusiones cómodas en lugar de enfrentar la dura realidad del juicio divino. Finalmente, el rescate de Jeremías por Ebed-Melech demuestra que, aunque el profeta fue traicionado por muchos, Dios seguía teniendo un plan de protección para él. A través de la valentía de un extranjero, Dios preservó la vida de su siervo, mostrando que su providencia no tiene límites. Después de años de advertencias y profecías ignoradas, finalmente se cumplió lo que Jeremías había predicho con tanto dolor, la destrucción de Jerusalén. El juicio que el profeta había proclamado incansablemente se hizo realidad, y los babilonios, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, llevaron a cabo la devastación total de la ciudad. Este trágico evento marcó el comienzo del exilio babilónico, un período de sufrimiento profundo, pero también de eventual restauración para el pueblo de Israel. En el año 586 a.C., tras un largo asedio, las fuerzas babilónicas finalmente rompieron las murallas de Jerusalén. La ciudad, ya debilitada por el hambre, las enfermedades y el caos interno, no pudo resistir más. El ejército babilónico destruyó todo a su paso: casas, edificios, lo más devastador para el pueblo, el Templo de Salomón, centro espiritual de la nación judía. El templo, símbolo del pacto entre Dios e Israel, fue reducido a escombros. Para los israelitas, este no solo era un lugar de adoración, sino el corazón de su identidad religiosa. Su destrucción representó una ruptura devastadora en su relación con Dios. Lo que Jeremías había advertido se cumplió: esta ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Jeremías 32, 3. La caída de Jerusalén fue una derrota no solo militar, sino también espiritual y psicológica. Para un pueblo que había confiado en la protección de Dios, la destrucción de su ciudad sagrada fue una señal clara de que habían subestimado la justicia de Dios. El templo era el símbolo más significativo de la relación entre Dios e Israel. Su destrucción marcó el colapso espiritual de la nación. Durante generaciones, los israelitas habían creído que el templo era la morada de la presencia de Dios, un lugar donde siempre estarían seguros. Su caída simbolizó el juicio final sobre su desobediencia. Jeremías había advertido repetidamente que, si no se arrepentían, el templo sería destruido, tal como lo había sido el santuario de Silo. Esta profecía, que parecía inimaginable para muchos, se cumplió debido a la continua idolatría y rebelión del pueblo. La destrucción del templo dejó a los israelitas sin su centro de adoración y con una sensación de desolación espiritual. Era una pérdida tanto física como simbólica.
Tras la destrucción de Jerusalén, gran parte de la población fue llevada cautiva a Babilonia, cumpliendo las advertencias de Jeremías. Este exilio no solo significó la pérdida de la tierra prometida, sino también una crisis de fe profunda para el pueblo. Se sentían abandonados por Dios y alejados de su hogar. Sin embargo, Jeremías había profetizado que el exilio sería temporal, durando 70 años. Jeremías 25:11, tras los cuales Dios traería a su pueblo de regreso. Aunque la situación era sombría, la promesa de restauración futura era un rayo de esperanza. Durante el exilio, el pueblo de Israel comenzó a reflexionar sobre su desobediencia y a entender el juicio que habían recibido. El exilio fue un tiempo de purificación y transformación. A pesar del dolor y la pérdida, Dios usó este tiempo para renovar a su pueblo, tal como Jeremías había predicho. La esperanza de un futuro regreso a su tierra y una relación restaurada con Dios sostuvo a aquellos que mantuvieron su fe durante esos años difíciles. A pesar de la devastación, Jeremías fue tratado de manera especial por los babilonios. Nabucodonosor estaba al tanto de que Jeremías había instado a su pueblo a rendirse, lo que llevó al rey babilonio a dar órdenes para proteger al profeta. En Jeremías 39:11-12, Nabucodonosor instruyó a su comandante, Nabuzaradán, para que cuidara bien de Jeremías, reconociendo su papel en la predicación del mensaje de rendición. Jeremías tuvo la opción de ir a Babilonia, donde habría sido bien tratado, o quedarse en Judá con los pocos sobrevivientes. Eligió quedarse, mostrando su profundo amor por su pueblo y su deseo de continuar siendo una voz de Dios para ellos, incluso en medio de la devastación. A pesar de la destrucción de Jerusalén, Jeremías siempre mantuvo la esperanza de que este no sería el fin definitivo de la relación entre Dios e Israel. Había hablado de una restauración futura y un nuevo pacto, Jeremías 31:34, donde Dios escribiría su ley en los corazones de las personas. Este mensaje de esperanza fue crucial para los que fueron llevados al exilio. Aunque habían perdido su tierra y su templo, no habían perdido la relación con Dios. El exilio no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel, una oportunidad para renovar su fe y volver a Dios. La destrucción de Jerusalén y el exilio marcaron un punto de inflexión en la historia espiritual de Israel. El cumplimiento de las profecías de Jeremías mostró la fidelidad de Dios tanto en el juicio como en la restauración. Aquellos que sobrevivieron al exilio regresaron con una comprensión renovada de la santidad de Dios y la importancia de obedecer su voluntad. El legado de Jeremías no solo fue advertir sobre el juicio inminente, sino también ofrecer una visión de esperanza. Aunque Jerusalén fue destruida, Dios no había terminado con su pueblo. Las promesas de un nuevo pacto y una futura restauración continuaron guiando al pueblo de Israel durante el exilio y más allá. Tras la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo judío a Babilonia, Jeremías, el profeta que había presenciado el cumplimiento de sus profecías de juicio, enfrentó uno de los últimos desafíos de su ministerio. Aunque muchos fueron llevados cautivos a Babilonia, un pequeño remanente quedó en Judá, formado principalmente por los pobres y aquellos que los babilonios no consideraban una amenaza. Jeremías decidió quedarse con ellos, fiel a su misión de acompañar a su pueblo en los momentos más difíciles. Sin embargo, lejos de encontrar paz, Jeremías se vio obligado a huir a Egipto, un destino al que había advertido en repetidas ocasiones que el pueblo no debía recurrir. Incluso en Egipto, Jeremías siguió predicando la palabra de Dios hasta el final de su vida. Después de la caída de Jerusalén, los babilonios designaron a Gedalías como gobernador de Judá. Este hombre, considerado justo y prudente, abogaba por cooperar con Babilonia para evitar más sufrimiento. Jeremías apoyaba esta postura, pues durante su ministerio había insistido en que someterse a Babilonia era la voluntad de Dios. Sin embargo, Ismael, un miembro de la familia real de Judá, asesinó a Gedalías, lo que desató el caos. El remanente temía que Babilonia castigara a todos por este asesinato, y la comunidad empezó a considerar huir a Egipto en busca de refugio. Atrapados en la incertidumbre, acudieron a Jeremías para que intercediera ante Dios y les dijera qué hacer, prometiendo obedecer su respuesta, ya fuera quedarse o huir. Jeremías oró a Dios y recibió una clara instrucción: no debían ir a Egipto. Dios les advirtió que si huían, encontrarían allí la misma guerra, hambre y muerte que temían, y que la única forma de salvarse era permanecer en Judá, confiando en su protección.
Pero cuando Jeremías transmitió este mensaje, el pueblo, dominado por el miedo, decidió ignorar la advertencia. Lo acusaron de ser manipulado por enemigos y eligieron huir a Egipto, llevándose a Jeremías en contra de su voluntad. A pesar de haber sido llevado a Egipto a la fuerza, Jeremías continuó cumpliendo su misión profética. En Egipto, Dios siguió hablando a través de él, advirtiendo al pueblo que Babilonia también invadiría Egipto y que quienes habían huido no escaparían de la destrucción. En Jeremías 44, el profeta denuncia las prácticas idólatras que el pueblo seguía realizando en Egipto. A pesar de haber experimentado la caída de Jerusalén y el exilio, muchos seguían adorándola, reina del cielo, y ofreciendo incienso a dioses falsos. Jeremías les recordó que estas mismas prácticas habían provocado el juicio divino sobre Judá. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar. En lugar de arrepentirse, insistieron en que su adoración a otros dioses les había traído prosperidad en el pasado. Jeremías, profundamente dolido, les advirtió que su desobediencia provocaría su destrucción. Lo que había sucedido en Judá se repetiría en Egipto. Aquellos que creían haber escapado de la guerra y la calamidad, las encontrarían nuevamente en la tierra donde buscaban refugio. La Biblia no especifica los detalles exactos de la muerte de Jeremías, lo que ha generado varias teorías sobre sus últimos días. Según algunas tradiciones judías, Jeremías pudo haber muerto de muerte natural en Egipto, tras continuar su ministerio hasta el final de su vida. Sin embargo, ciertas tradiciones cristianas sugieren que Jeremías fue apedreado por sus compatriotas, quienes, cansados de sus constantes advertencias, decidieron silenciarlo. Esta interpretación refleja la hostilidad que Jeremías enfrentó durante toda su vida, incluso en sus últimos días en Egipto. Aunque no hay consenso sobre su muerte, lo que está claro es que Jeremías permaneció fiel a su llamado, predicando la verdad de Dios hasta el final, a pesar del rechazo constante. El final de Jeremías, marcado por la desobediencia del remanente y su exilio en Egipto, simboliza la culminación de un ministerio lleno de dolor, rechazo y soledad. A lo largo de su vida, Jeremías vio cómo su pueblo repetía los mismos errores, a pesar de haber experimentado las consecuencias del juicio de Dios. Incluso después de la destrucción de Jerusalén, sus advertencias continuaron siendo ignoradas, y la idolatría persistió. Sin embargo, Jeremías es un testimonio de perseverancia y fidelidad inquebrantables. A pesar de la oposición, nunca dejó de proclamar la verdad de Dios. Su vida demuestra el alto costo de ser un profeta fiel en un mundo que prefiere escuchar lo que le es más conveniente. Jeremías vivió como un verdadero siervo de Dios, comprometido hasta el final con la misión que se le encomendó. El remanente que huyó a Egipto y desobedeció la advertencia de Jeremías es un recordatorio de que la resistencia a la voluntad de Dios tiene graves consecuencias. No obstante, el legado de Jeremías no se limita a las advertencias de juicio. A lo largo de su ministerio, también proclamó mensajes de esperanza y restauración, prediciendo un nuevo pacto en el que la ley de Dios sería escrita en los corazones de su pueblo. El destino final de Jeremías, uno de los profetas más importantes de la Biblia, permanece en el misterio. Aunque su vida estuvo marcada por el sufrimiento, rechazo y persecución, las Escrituras no documentan explícitamente los detalles de su muerte. A lo largo de los siglos, diversas tradiciones judías y cristianas han tratado de esclarecer los últimos momentos de su vida, sugiriendo distintas teorías sobre cómo terminó la vida de este fiel siervo de Dios. Lo que está claro es que Jeremías, hasta sus últimos días, continuó predicando y advirtiendo al pueblo, aunque muchos se negaron a escuchar. Tras ser llevado a Egipto en contra de su voluntad, Jeremías siguió siendo un profeta solitario en medio de la idolatría y desobediencia del remanente de Israel, que había huido de Judá. Ya fuera que su muerte ocurriera de manera violenta o natural, lo cierto es que su vida terminó en exilio, lejos de la tierra que tanto amaba y que vio destruida por la desobediencia de su pueblo. Las tradiciones judías y cristianas presentan dos versiones principales sobre cómo murió Jeremías. Aunque ninguna está respaldada por el relato bíblico, ambas reflejan el profundo respeto y reverencia que tanto judíos como cristianos tenían por este profeta, y muestran que Jeremías sufrió hasta el final por ser fiel al mensaje de Dios. Una de las tradiciones rabínicas sugiere que Jeremías murió de muerte natural en Egipto. En esta versión, el profeta continuó predicando hasta el final de sus días, y aunque vivió en el exilio, murió en paz, fiel a su misión. Según esta tradición, Jeremías murió antes de ver el regreso de su pueblo a Judá,
pero no sin haber visto cómo se cumplían las profecías de destrucción que él había proclamado. Esta versión presenta a Jeremías como un profeta persistente, que murió sabiendo que su legado quedaría como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Aunque no pudo ver la restauración de Israel, su esperanza en el nuevo pacto y la promesa de un futuro mejor quedaron plasmadas en sus profecías, que más tarde servirían como consuelo y guía para el pueblo judío. Una tradición más difundida entre los padres de la Iglesia y fuentes cristianas es que Jeremías fue apedreado, hasta la muerte por sus propios compatriotas en Egipto. En este relato, los israelitas que huyeron a Egipto, cansados de las constantes advertencias y mensajes de juicio de Jeremías, decidieron finalmente silenciarlo de manera violenta. Este final más trágico refleja el rechazo continuo que Jeremías se enfrentó a lo largo de su vida. A pesar de haber presenciado el cumplimiento de tantas de sus profecías, el pueblo permaneció obstinado, hasta el punto de asesinar al profeta que había intercedido por ellos una y otra vez. Si bien este relato carece de evidencia histórica concluyente, encaja con la constante oposición y persecución que Jeremías soportó. La idea de que su propio pueblo lo apedreara hasta la muerte resalta el desprecio hacia el mensaje de Dios. En su doloroso final, Jeremías se une al destino de muchos otros profetas que, por decir la verdad de Dios, fueron rechazados y asesinados. Independientemente de cómo ocurrió su muerte, el fin de Jeremías simboliza el costo de la fidelidad inquebrantable a Dios. Desde el comienzo de su ministerio, Jeremías enfrentó tremenda oposición y rechazo. Fue acusado de traición, perseguido por los líderes religiosos y desacreditado por los falsos profetas. Sin embargo, jamás retrocedió ni dejó de proclamar la verdad divina, aunque eso significara soportar el sufrimiento y la soledad. Jeremías encarna la figura del profeta incomprendido, que permanece fiel a Dios a pesar de la hostilidad constante. Su muerte, ya sea por causas naturales o de manera violenta, marca el fin de una vida de sufrimiento, pero también de compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. Aunque su pueblo lo rechazó, su legado perduró, y generaciones posteriores reconocieron la veracidad de sus palabras. El impacto de Jeremías no terminó con su muerte. Su legado espiritual ha perdurado a lo largo de los siglos. Jeremías no solo fue un profeta de juicio, sino también de esperanza. En medio de las advertencias de destrucción, también ofreció visiones de un futuro mejor, de una restauración divina y de un nuevo pacto entre Dios e Israel. En Jeremías 31:34, Dios promete un nuevo pacto que no estaría escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Esta promesa se convierte en un pilar para la esperanza de una renovación espiritual. Para los cristianos, esta profecía se cumple en Jesucristo, quien establece el nuevo pacto a través de su sacrificio. Jeremías, entonces, no solo es relevante para su tiempo, sino que también es visto como un precursor del Evangelio. Su vida y sus enseñanzas apuntan a la necesidad de un cambio profundo en el corazón humano, una transformación que solo puede ser lograda por la intervención divina. Aunque Jeremías es recordado principalmente por sus profecías de juicio y destrucción, su ministerio también incluyó poderosos mensajes de esperanza y restauración. En medio de las advertencias de castigo y el colapso de Judá, Jeremías ofreció visiones de redención que no solo consolaron al pueblo israelita, sino que también iluminaron el camino hacia un futuro mejor. Estos mensajes profetizaban la instauración de un nuevo pacto y la promesa de un regreso espiritual y físico a una relación íntima con Dios. Uno de los mensajes más significativos que Jeremías compartió fue la promesa de un nuevo pacto entre Dios e Israel. En Jeremías 31:34, Dios revela que, tras el exilio y el juicio, establecería una nueva relación con su pueblo, una que transformaría por completo la naturaleza de su vínculo con él. Jeremías proclama: «Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Jeremías 31:33. A diferencia del antiguo pacto, basado en la ley escrita en tablas de piedra y en la obediencia externa, el nuevo pacto implicaría una transformación interna.
la ley de Dios estaría escrita en los corazones de su pueblo, lo que resultaría en una relación más profunda y personal con Dios. Bajo este nuevo pacto, no solo habría perdón total de los pecados, sino que cada persona podría conocer y relacionarse directamente con Dios. El nuevo pacto anunciado por Jeremías marca una ruptura con el sistema legalista del pasado, que Israel había roto repetidamente debido a su naturaleza pecaminosa. Este pacto se basa en la gracia divina, donde Dios toma la iniciativa para renovar el corazón de su pueblo. Ya no dependería de la observancia externa de la ley, sino de una transformación espiritual profunda, basada en el amor y la obediencia genuina. Para los cristianos, este nuevo pacto se cumple en la persona de Jesucristo, quien, durante la última cena, declaró: «Este es el nuevo pacto en mi sangre», Lucas 10 y 20. Con su sacrificio, Jesús no solo trajo el perdón definitivo de los pecados, sino que abrió el camino para que todos pudieran experimentar esta relación cercana y personal con Dios, tal como lo había profetizado Jeremías. Otro aspecto importante del mensaje de esperanza de Jeremías fue su promesa de que el exilio no sería permanente. Aunque Judá sería llevada cautiva a Babilonia, Dios les prometió que, después de 70 años, los traería de regreso a su tierra. En Jeremías 29:10, Dios dice: «Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, yo los visitaré y cumpliré mi buena promesa de hacerlos volver a este lugar». Esta promesa fue un consuelo para aquellos que vivían en el exilio, dándoles esperanza de que Dios no nos había abandonado y que eventualmente serían restaurados. Esta profecía se cumplió cuando el rey Ciro de Persia permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo, demostrando que, aunque el juicio de Dios era severo, su fidelidad y misericordia perduraban. El regreso del exilio no solo simbolizó la restauración física del pueblo de Israel, sino también una renovación espiritual y una segunda oportunidad para vivir en obediencia a Dios. En medio de la promesa de restauración, Jeremías también profetizó sobre el surgimiento de un renuevo del linaje de David, un rey que traería justicia y paz a Israel. En Jeremías 23, 5-6, Dios promete: «He aquí, vienen días en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado». Este renuevo de David, que gobernaría con justicia, fue visto como una promesa de la restauración del reino davídico. Para los cristianos, este pasaje es una clara referencia al Mesías, Jesucristo, quien cumplió las promesas del Antiguo Testamento al establecer un reino eterno y espiritual. Los mensajes de esperanza de Jeremías son más significativos cuando se considera el contexto en el que fueron proclamados. Jeremías habló de restauración y de un nuevo pacto en medio de destrucción, exilio y desesperación. Incluso cuando el juicio de Dios era inminente, Jeremías vio más allá del caos inmediato y profetizó sobre un futuro brillante y lleno de esperanza. Este enfoque refleja la misericordia de Dios, quien, aunque castiga la desobediencia, nunca abandona a su pueblo. Los mensajes de Jeremías recuerdan que, en los momentos más oscuros, Dios sigue teniendo un plan de redención y siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. El ministerio de Jeremías, que abarcó más de 40 años, destaca tanto por su duración como por la profundidad emocional del profeta. A lo largo de su vida, Jeremías enfrentó una constante resistencia, persecuciones y un profundo sentido de soledad, pero nunca dejó de cumplir fielmente el llamado de Dios. Su ministerio revela varias características que lo hacen único entre los profetas y que lo convierten en un ejemplo de perseverancia y fidelidad en tiempos de adversidad. Una de las características más destacadas del ministerio de Jeremías es su honestidad emocional. A lo largo de su vida, Jeremías mostró un profundo dolor por su misión profética. Expresaba abiertamente sus luchas internas y su angustia por el rechazo constante que enfrentaba. No ocultaba sus sentimientos de frustración ni su sufrimiento por el destino de Judá, lo que lo hacía profundamente humano. Los lamentos de Jeremías son ejemplos claros de esta honestidad. En varias ocasiones, Jeremías expresa su dolor ante Dios, llegando a maldecir el día de su nacimiento. Jeremías 20, 14-18. En Jeremías 3 y 18, clama: «¿Por qué ha sido perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admite cura? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables». Este tipo de diálogo revela su vulnerabilidad y su relación sincera con Dios, demostrando que su fe no estaba exenta de lucha emocional.
A pesar de las dificultades, una de las cualidades más notables de Jeremías fue su valentía. A lo largo de su ministerio, fue perseguido, encarcelado y maltratado, pero nunca dejó de proclamar el mensaje de Dios. Predicaba un mensaje impopular, advertencias de juicio y destrucción. En un tiempo en que los falsos profetas prometían paz y prosperidad, Jeremías era una voz solitaria que anunciaba la realidad del juicio venidero. Jeremías 1:19 resume: llamado valiente del profeta, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, palabras que reflejaron su vida entera. Jeremías no retrocedió ante las amenazas ni cambió su mensaje para agradar a la multitud, mostrando una valentía que lo mantuvo firme, incluso en los momentos más oscuros. Jeremías es conocido como el profeta llorón, no solo por el dolor que sentía por su propia situación, sino por su profunda compasión por el pueblo de Judá. Aunque estaba encargado de proclamar juicio, su corazón estaba lleno de tristeza por el destino que aguardaba a su nación. Jeremías lloraba por la destrucción inminente y suplicaba a Dios por su pueblo, deseando que se arrepintieran para evitar la calamidad. En Jeremías 9:1, el profeta expresa su dolor: «Oh, si mi cabeza se hiciera aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo». Esta compasión lo llevó a interceder por Judá, incluso cuando el juicio de Dios ya era seguro. Su sufrimiento no era solo personal, Jeremías sentía el dolor de su pueblo y deseaba que volvieran a Dios. Jeremías vivió su ministerio con una notable integridad personal. No solo proclamaba el mensaje de Dios, sino que vivía de acuerdo con él. Un ejemplo claro de su compromiso fue su decisión de no casarse ni tener hijos, una orden que recibió directamente de Dios. Jeremías 16:1-2. Esta decisión fue un símbolo profético del juicio venidero y reflejó la completa obediencia de Jeremías a su llamado. Además, Jeremías evitaba las celebraciones sociales y vivía en un estado de luto continuo como señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Cada aspecto de su vida estaba alineado con el mensaje que predicaba, demostrando una coherencia total entre su comportamiento y su misión profética. Esta integridad personal fue un testimonio constante para el pueblo de que su ministerio era auténtico y genuino. A pesar de las adversidades, Jeremías mantenía una profunda confianza en Dios. Aunque a veces cuestionaba su misión y el dolor que experimentaba, nunca perdió la fe en que Dios cumpliría sus promesas. Su vida de oración fue constante y sincera, y en sus momentos más difíciles, volvía a Dios en busca de consuelo y fortaleza. Un ejemplo poderoso de su confianza en Dios ocurrió cuando, en medio del asedio de Jerusalén, Dios le pidió que comprara un campo en Anatot, Jeremías 32:6-15, un acto simbólico que representaba su fe en la futura restauración de Judá. Aunque la ciudad estaba a punto de ser destruida, Jeremías obedeció, confiando en que Dios traería redención en su debido tiempo. El ministerio de Jeremías, profundamente enraizado en su contexto histórico, ofrece numerosas lecciones espirituales y aplicaciones prácticas que siguen siendo relevantes en la vida contemporánea. Las luchas que enfrentó, las advertencias que proclamó y la esperanza que mantuvo viva, tienen un poderoso eco en el presente. Jeremías no fue solo un profeta de su tiempo. Su vida y enseñanzas brindan importantes verdades que son aplicables a los creyentes de todas las épocas. De él aprendemos sobre la obediencia a Dios, la perseverancia en tiempos difíciles, la honestidad en la fe, y la necesidad de una fe genuina que va más allá de las apariencias externas. Una de las lecciones más claras del ministerio de Jeremías es el valor de la obediencia, aun en los momentos más complicados. Jeremías fue llamado a una misión ingrata: advertir a su pueblo que, debido a su pecado, sufriría en el juicio de Dios. A lo largo de su vida, no vio éxito visible en su labor. El pueblo no se arrepintió, lo rechazó, lo persiguió, y, finalmente, ignoró sus advertencias. Sin embargo, Jeremías permaneció fiel a su llamado. Su obediencia no dependía de resultados tangibles o de la aceptación de los demás, sino de su compromiso con Dios. En un mundo que valora los éxitos inmediatos y los resultados visibles, Jeremías nos recuerda que la verdadera medida del éxito espiritual es la fidelidad a Dios, no el reconocimiento humano. A veces, obedecer a Dios puede llevarnos por caminos de rechazo o sufrimiento, pero el verdadero éxito espiritual está en la disposición de seguir su voluntad sin importar las circunstancias. La perseverancia en tiempos difíciles es otro tema central en la vida de Jeremías.
A pesar de enfrentar una oposición constante, incluyendo burlas, desprecio, encarcelamiento y amenazas de muerte, nunca abandonó su misión. Aunque a veces expresaba su dolor y frustración, siempre volvió a su misión y continuó proclamando el mensaje de Dios. Esta lección de resiliencia es especialmente importante en un mundo donde es fácil rendirse o abandonar los compromisos cuando las circunstancias son difíciles. Jeremías muestra que, aunque las pruebas sean intensas, es posible perseverar con la ayuda de Dios. Su vida es un testimonio de que la fortaleza espiritual proviene de atravesar las dificultades con fe y confianza en Dios. Jeremías mostró una honestidad profunda en su relación con Dios, un rasgo poco común entre los personajes bíblicos. No ocultaba sus dudas, frustraciones o dolores. Sus lamentos son expresiones auténticas de un hombre que lucha con el llamado que Dios le ha dado y con el sufrimiento que conlleva. A menudo preguntaba a Dios por qué tenía que soportar tanto dolor, pero nunca perdió la fe. Este tipo de honestidad en la fe es una lección importante para los creyentes actuales. Jeremías nos enseña que no es necesario fingir que todo está bien cuando enfrentamos pruebas. Es aceptable llevar nuestras dudas y miedos a Dios en oración. La fe auténtica no significa ausencia de problemas o sentimientos negativos, sino la capacidad de confiar en Dios en medio del sufrimiento, sabiendo que Él escucha nuestras súplicas. Jeremías fue firme al advertir al pueblo de Judá sobre el peligro de confiar en falsas garantías religiosas. Denunció la hipocresía del pueblo, que creía que solo por tener el templo en Jerusalén, Dios los protegería de cualquier calamidad, aun cuando sus corazones estaban lejos de Él. Los judíos de su tiempo dependían de ritos y símbolos externos, pero vivían en idolatría y desobediencia. Este mensaje sigue siendo relevante hoy. Es fácil caer en la trampa de creer que, por cumplir con ciertos ritos religiosos o asistir a la iglesia, tenemos garantizada nuestra relación con Dios, mientras descuidamos nuestra vida espiritual interna. Jeremías nos recuerda que Dios no se conforma con apariencias externas. Lo que busca es una transformación verdadera de nuestros corazones. Jeremías habló en contra de las injusticias sociales de su tiempo. Denunció a los líderes de Judá por oprimir a los pobres, ignorar a los huérfanos y practicar la corrupción. Para Jeremías, la verdadera fe en Dios no podía separarse de la justicia social. No era suficiente cumplir con los rituales religiosos si el pueblo vivía de manera injusta. Este mensaje es extremadamente relevante hoy en día, donde la desigualdad y la corrupción siguen siendo problemas profundos en muchas sociedades. Jeremías nos recuerda que la fe genuina debe ir acompañada de una vida de justicia y compasión. Los creyentes tienen la responsabilidad de defender a los vulnerables, actuar con integridad y luchar contra la injusticia. Jeremías fue un ejemplo claro del rol profético en la sociedad. Con valentía, confrontó a los poderosos y habló la verdad, aunque fuera impopular. En una sociedad que prefiere escuchar mensajes de comodidad y prosperidad, Jeremías nos enseña que los profetas de Dios a menudo traen mensajes incómodos, pero necesarios. Hoy, la sociedad necesita más que nunca voces proféticas que se levanten contra la injusticia, la corrupción y el mal. Jeremías nos recuerda que, aunque decir la verdad pueda traer rechazo, es una responsabilidad esencial para aquellos llamados a proclamar el mensaje de Dios. El legado de Jeremías es vasto y profundo, marcando tanto el judaísmo como el cristianismo de manera indeleble. Su vida y ministerio, llenos de dolor, persistencia y una devoción absoluta, lo han convertido en uno de los profetas más influyentes de la Biblia. Durante más de 40 años, Jeremías no solo proclamó el juicio de Dios sobre un pueblo rebelde, sino que también ofreció mensajes de esperanza y restauración, apuntando a un futuro en el que Dios establecería un nuevo pacto con su pueblo, un pacto escrito en los corazones. Aunque vivió en una época de caos y destrucción, su voz sigue resonando hoy, inspirando a aquellos que buscan la verdad, la obediencia y la fidelidad a Dios. Jeremías es una figura central en ambas tradiciones religiosas. En el judaísmo, es visto como uno de los profetas más grandes, un hombre que amó profundamente a su pueblo, aun cuando éste lo rechazaba repetidamente. Sus advertencias y lamentos son recordatorios constantes de la necesidad de arrepentimiento y obediencia a Dios, así como del amor persistente de Dios por su pueblo, aun cuando éste falla. Para los cristianos, Jeremías tiene un lugar especial no solo por sus profecías sobre la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico,
sino especialmente por su anuncio del nuevo pacto, Jeremías 31, 31-34. Los cristianos ven en este pacto una promesa que se cumplió en la persona de Jesucristo, quien trajo una nueva relación entre Dios y la humanidad, no basada en la ley externa, sino en una transformación interna del corazón. Este nuevo pacto es un pilar central de la teología cristiana, destacando el perdón, la gracia y la restauración de la relación con Dios. Jeremías es un ejemplo de perseverancia y valentía para todos los creyentes. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, el rechazo y la oposición constante. A pesar de ser encarcelado, amenazado de muerte y traicionado por su propio pueblo, Jeremías nunca dejó de proclamar el mensaje que Dios le había dado. Su valentía resalta en su disposición a hablar la verdad, aunque fuera impopular. En tiempos de crisis, cuando los falsos profetas proclamaban paz y prosperidad, Jeremías mantuvo su integridad y proclamó lo que sabía que era cierto, sin importar las consecuencias personales. En un mundo donde muchas veces se busca la aprobación de los demás, Jeremías es un modelo de alguien que antepuso la obediencia a Dios por encima de la popularidad o el reconocimiento. Esta disposición a sufrir por la verdad y mantenerse fiel a Dios, sin importar el costo, sigue siendo una lección poderosa para los creyentes de hoy. El libro de Jeremías es un tesoro literario y teológico. Está lleno de profundas reflexiones, metáforas poderosas y una narrativa conmovedora que abarca tanto el juicio como la esperanza. Las imágenes del alfarero y el yugo son símbolos poderosos que ilustran la naturaleza del juicio y la restauración divina. A través de estos símbolos, Jeremías muestra cómo Dios moldea a su pueblo, permitiendo que experimenten las consecuencias de su rebelión para luego ser restaurados. Teológicamente, Jeremías es fundamental para entender la naturaleza del juicio de Dios, pero también su misericordia. Aunque el juicio de Dios sobre Jerusalén fue severo, nunca fue el final. A través de Jeremías, Dios mostró que el juicio no era un castigo eterno, sino una oportunidad para la purificación y restauración de su pueblo. Este tema culmina en la promesa del nuevo pacto, una señal de la profunda misericordia de Dios y su deseo de tener una relación más íntima y genuina con la humanidad. A pesar de ser conocido como el profeta del juicio, Jeremías también es recordado por su mensaje de esperanza. Su profecía del nuevo pacto fue uno de los mensajes más transformadores de la Biblia. A través de él, Dios no solo prometía restaurar físicamente a su pueblo después del exilio, sino también establecer una relación renovada, basada en un cambio interno y profundo en el corazón. Jeremías vio más allá de la destrucción y el exilio y proclamó una visión de un futuro en el que Dios no solo restauraría a Israel, sino que transformaría completamente la relación entre él y su pueblo. Esta visión no solo se aplicaba a los israelitas de su tiempo, sino que también es una promesa de esperanza para todos aquellos que buscan una relación auténtica con Dios en el presente. El legado de Jeremías sigue siendo profundamente relevante para la vida de los creyentes actuales. Nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios incluso cuando es difícil, la necesidad del arrepentimiento genuino y la esperanza que siempre está disponible, incluso en los momentos más oscuros. Jeremías nos muestra que la fidelidad a Dios a menudo viene acompañada de desafíos y pruebas, pero siempre es recompensada con la gracia y la misericordia de Dios. Además, Jeremías nos enseña a ser valientes al proclamar la verdad, incluso cuando esa verdad es impopular o incómoda. En una sociedad que muchas veces prefiere escuchar mensajes de confort, Jeremías es un recordatorio de que la voz profética debe ser firme y auténtica, guiando a las personas hacia el arrepentimiento y la justicia.